En estos tiempos se oyen cosas, se dicen cosas eh, de parte de aquellos que se supone que tenemos la responsabilidad de predicar correctamente la sana doctrina. Escuchamos por medio de las redes, por las plataformas sociales, una serie de enseñanzas que de repente nosotros nos preguntamos qué es lo que está realmente sucediendo, por qué se dicen tantas aberraciones, se proponen tantas enseñanzas que más que edificar, lo que provocan es confusión dentro del pueblo cristiano, el pueblo evangélico. Y nosotros, como pastores, como ministros del Señor y, y como ovejas, porque el hecho de que seamos ministros no nos lleva a despojarnos de esa condición de oveja. También tenemos pastores que nos enseñan, que nos instruyen, que oran por nosotros. Así que es un asunto que implica a todos nosotros. Y observamos cómo hoy se dicen tantas cosas, enseñanzas, personas que se constituyen en maestros, en profetas, en apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Como dije al principio, el propósito de Reflexiones de Medianoche, Atalayas Días Finales, no es crear un debate, sino considerar estas cosas y llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Porque como creyentes tenemos esa responsabilidad. Un día nosotros nos vamos a presentar ante el Dios Todopoderoso y tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Yo el domingo pasado hablaba en la iglesia, en el sermón de ese domingo, sobre nuestra responsabilidad, porque somos administradores de nuestro tiempo, somos administradores de nuestros hijos, somos administradores de nuestro dinero, de todas las cosas, de nuestros talentos, de nuestros dones que Dios ha puesto en nosotros. Y un día, todos, absolutamente todos, tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía. Somos somos oikónomos y nosotros tenemos la responsabilidad de administrar el domo, que es la casa de Dios. Y entre esas cosas está el administrar correctamente las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y que luego los apóstoles de manera magistral, inspirados por el poder del Espíritu Santo, ellos transcribieron y esa enseñanza que son doctrina sobre la cual nosotros nos basamos y estamos cimentados, ellos la transmitieron a todos aquellos, sobre todo a la iglesia del primer siglo, y así sucesivamente se fue transmitiendo a través de las generaciones, de los siglos, de los años, hasta llegar a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar correctamente, además de todas esas cosas que les he mencionado, tenemos la responsabilidad, y hago mucho énfasis en ello, de administrar las sanas doctrinas. Hoy, lamentablemente, escuchamos, como dije hace un momento atrás, escuchamos aberraciones, enseñanzas, algunas no son precisamente aberraciones, sino interpretaciones, y otras son aberraciones doctrinales, es decir, que van en contra de lo que dice la palabra del Señor. Podemos tener diferencias, podemos tener ópticas diferentes de ver una cosa, de interpretar aquellas cosas. Por ejemplo, lo he dicho en muchas ocasiones a través de este canal, también lo he enseñado en la congregación que Dios me ha permitido dirigir. Todos creemos que existe el infierno, todos creemos que somos salvos por gracia.
todos creemos que existen los ángeles, pero cada uno, o mejor dicho, hay diferentes escuelas de interpretación que lo miran desde otra óptica, tienen una manera diferente de interpretarlo, pero no niegan aquellos. Algunos dicen que los ángeles tienen alas, otros dicen que no, algunos dicen que el infierno está aquí en la tierra, otros dicen que el infierno está en el cielo, en el ciberespacio, otros dicen que nosotros somos santos, otros dicen que somos santos por medio de las obras y así sucesivamente. Si observa o escucha lo que estoy hablando, son interpretaciones. El problema está cuando nosotros negamos aquello, negamos que existe el infierno, negamos la salvación, negamos la deidad de Cristo, negamos que existen los ángeles y cosas como esas, y el infierno. Cuando negamos aquello, entramos en una deriva de apostasía, porque estamos negando lo que dice la Biblia, que son las doctrinas fundamentales sobre las cuales nosotros estamos cimentados. Cuando alguien niega aquello, allí se hay un problema y nosotros tenemos que enfrentarnos a ellos, a esos pensamientos, a esas ideas que van en contra de lo establecido en la palabra. Pero cuando se trata de interpretación, debemos respetar a aquellos que piensan diferente a nosotros, porque no están negando aquello, sino que están interpretándolo de una manera diferente. Así que no podemos señalar a esos hermanos, a esas personas como herejes. Debemos tener mucho cuidado cuando nos referimos a algunas escuelas de pensamiento que tienen una manera diferente de ver las cosas. Así que eso es muy importante que nosotros como pastores lo enseñemos, instruyamos a nuestros miembros, porque hoy lamentablemente, a raíz de tanta locura, de tanta mentira que reina en este mundo, la iglesia del Señor no se ha escapado de estas cosas extrañas que están dándose en esta sociedad. No se debemos diferenciar entre aquel que se hace apóstata, que niega las enseñanzas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo y aquellos que tienen una manera diferente de interpretarlo. Son dos cosas pero muy diferentes que debemos nosotros sopesar. Ahora, ahora, ¿qué sucede? Hay un tema que en estos tiempos, bueno, ha sido un tema que se ha eh, esgrimido desde los centros teológicos, desde el seno de la propia iglesia y en los seminarios teológicos, y es sobre la salvación. Hay muchos temas muy difíciles de entender, de interpretar, y repito, siempre y cuando no lo neguemos, no neguemos en este caso la salvación, no habría ningún problema. El problema está en la interpretación. Pero aún así debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Este tema, o este tema sobre la salvación, nosotros no lo podemos ignorar. Es posible que para muchos hermanos en América Latina, de donde somos nosotros, la mayoría de los que estamos acá y conformamos las iglesias latinas, venimos de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe o el norte. Y generalmente estos temas muy poco se tocan dentro de nuestras congregaciones porque quizás no tienen, no toman la importancia que deberían de tomar. Acá en Europa sí es muy importante hablar sobre esto, porque muchas de estas interpretaciones se originaron en el seno de movimientos reformadores, como fue en el caso de Martín Lutero, Juan Calvino
y otros reformadores que desarrollaron en el transcurso de la Gran Reforma ciertas escuelas de interpretación. No es que inventaron una nueva doctrina, sino que interpretaron la doctrina de esta manera y hoy viene siendo eh, la postura de muchas organizaciones eclesiásticas, llámense Asamblea de Dios, Iglesia Metodista, Bautista, Reformada, Episcopal o cualquier otra iglesia que tiene su origen dentro de la Gran Reforma. Y lo que se toca en los seminarios, acá en Europa, mucho. Mire, yo en la ciudad de Basel, Suiza, en el año de 1994, cuando hice mi primer viaje misionero, conocí un centro teológico, uno de los más antiguos en Europa, si no me equivoco, en la ciudad de Basilea. Fue fundado aproximadamente en el año 1200 y tanto. Hay una iglesia antiquísima ahí a la orilla del gran río Rin, llamada, creo que se llama la Elizabeth Kirchen, o mejor dicho, la iglesia de Mute. Y esa es una iglesia que data de los años 1300 y tanto. Pues allí en la ciudad de Basilea, Basel, como le llaman en otros idiomas, está una de las universidades o centros teológicos más conocidos, famosos y antiguos. De hecho, muchos latinos han ido a estudiar allí. Conocí en aquel tiempo chilenos, peruanos, argentinos, inclusive brasileños, que estudiaban allí. Estamos hablando en el año de 1994. Y allí se esgrimen todos estos pensamientos y estas escuelas de interpretación. Y muchos de los que estudian allí no lo hacen porque tengan un llamado hacia la predicación del Evangelio, sino que lo hacen porque es una manera de vivir. Estudian filosofía, teología, porque es una profesión. No lo hacen por convicción, lo hacen por otros intereses. De hecho, conocí a algunos que me decían, yo ni siquiera creo en Dios. Estudiar teología en Europa, en países como Alemania, Suiza, eh, trae muy buenos dividendos. Un profesor de teología en Europa, digamos en Basilea, Suiza, puede estar ganando por lo mínimo unos 6.000 francos suizos al mes. Así que ya usted se imagina. Así que ellos se preparan para interpretar eh, eh, la doctrina o el conocimiento acerca de Dios. Y no son precisamente cristianos, muchos son ateos porque yo los conocí. Así que en esos centros universitarios teológicos, desde siglos pasados, desde mucho tiempo, se ha desarrollado una serie de doctrinas o de interpretación de la doctrina, como en este caso sobre la doctrina de la salvación. Existe y eso es de conocimiento para todos y para cada uno de nosotros que somos ministros de la palabra, debemos conocer esto, conocer un poco de historia. Y no es de nuestro, mejor dicho, no desconocemos que en Europa se desarrollaron muchas escuelas de pensamiento dentro de la teología. Y entre eso estaba Calvino y Arminio, que fueron dos tendencias interpretativas de las Sagradas Escrituras o de la doctrina, en este caso sobre la salvación. ¿Qué es realmente la salvación? Para usted, ¿qué significa la salvación? Bien, la salvación es un don inmerecido del Señor. Es un don que Dios nos ha entregado a todo ser humano. Todo ser humano ha tenido esa oportunidad de aceptar o rechazar ese regalo de Dios. Todos aquellos
que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador pasan a ser salvos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. De manera que la salvación es para todos, es para todos. Todos tienen la oportunidad de ser salvos. Por eso la importancia, la suprema importancia de que prediquemos, de que evangelicemos, para que la gente pueda tener la oportunidad de volverse a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, cada cristiano, debe saber esto, debe comprender que la salvación fue dada por Dios por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo a través de su sacrificio para todos los hombres. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado lo único que tenía, es decir, a Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, la salvación es para todos, pero existen escuelas que consideran que no es así. En este caso, hablemos brevemente sobre los calvinistas. Los calvinistas es Calvino, y voy a buscar aquí la información. ¿Quién fue Calvino? Es muy importante que conozcamos a este personaje. Juan Calvino, eh, bautizado con el nombre de Jean Calvin, Calvin, eh, fue un teólogo y filósofo francés, considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Él no era suizo. La historia indica que él se refugió en Ginebra, Suiza. Él desarrolló la doctrina sobre las doctrinas fundamentales. Él desarrolló mucho eh, el concepto o la manera de ver la salvación como algo que no se pierde. Es decir, salvo para siempre. Esta doctrina es muy común acá en Europa. En América, muy poco se habla acerca de ello. Que yo recuerde, en el seminario muy poco hablamos acerca de Juan Calvino, muy poco. Pero acá en Europa, sobre todo en Ginebra, hay un lugar donde están las estatuas de estos grandes reformadores europeos, Juan Calvino, Zwinglio, Martín Lutero y así sucesivamente otros grandes reformadores, y debemos darle gracias a Dios por ellos. Pero en el caso de Juan Calvino, él desarrolló eh, la doctrina de la salvación como algo que no se pierde, salvo para siempre. Y esto ha traído muchos conflictos y muchos debates. Yo hoy quiero aclarar que no estoy tomando una postura ni con uno ni con otro. Digo con uno y con otro porque también voy a presentar lo opuesto a Calvino. Yo sé lo que creo y yo me mantengo en mi postura y yo soy independiente. Porque antes de que yo estudiara en el seminario, antes que yo conociese la historia de Juan Calvino, yo siempre tuve la convicción de que la salvación se puede perder a causa del pecado. Luego reconsideré y estudiando y buscando en las Sagradas Escrituras textos bíblicos que respaldaran lo que ahora es mi postura, yo llegué a darme cuenta que la salvación como tal, la salvación como tal, no se pierde, eso es cierto. La salvación como tal no se pierde, pero el individuo, que es el sujeto de la salvación, sí se puede perder y hay suficiente evidencia en las Sagradas Escrituras, pero
esta reflexión de esta noche no tiene como propósito detenernos en ello, pero hay suficientes pasajes bíblicos que indican que el ser humano, aquel a quien Cristo rescató y compró con su sangre, se puede descarriar, se puede perder. Uno puede cometer pecados terribles. Si uno se arrepiente, como dice las Sagradas Escrituras, si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, yo creo que la salvación como tal no se pierde, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, que Dios nos los entregó a nosotros. Y ese regalo, ese don, se resume en la persona de Jesucristo. Ese es el más grande regalo. Y todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo serían salvos. Eso dice la Biblia. Por tanto, ese es el supremo regalo que Dios nos entregó y ese regalo Dios no nos lo va a quitar. Pero yo, que soy el sujeto, yo, que soy el que tengo que decir si lo tomo o no, ese regalo, me puedo perder. Si lo tomo y no cuido mi vida, me puedo perder. Bien, Juan Calvino desarrolló en su propuesta, en, su, en lo que él creía que no era así. La salvación no se podía perder. Y toman como pasaje bíblico San Juan capítulo 10, verso 28, y dice así: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de que una vez que la persona es salva para siempre, porque el Señor no les puede arrebatar de sus manos. Ese texto bíblico lo utilizan mucho y otros más a los que ahora yo no voy a citar, pero ese es uno de los principales. Y sí, si uno lo lee, aparentemente es así. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, sus ovejas. Nadie la puede arrebatar de las manos del Señor. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, somos salvos. Somos salvos porque estamos en sus manos. Pero yo propongo lo siguiente, es que Dios no nos obliga a ser salvos, por una parte. Dios no nos obliga a ser salvos. Si una persona que es salva y no quiere continuar en la protección y en las manos de Dios y dice, Señor, yo no quiero seguir en este camino, tiene libre albedrío, claro. También esta postura calvinista declara que la persona no tiene libre albedrío, toma sus propias decisiones, pero no tiene libre albedrío porque lo perdió. Yo discrepo en eso. Yo creo que el hombre sí tiene libre albedrío, tanto el pecador como el que está en Cristo. Pero bien, no vamos a entrar en ese debate ahora. Así que yo sí creo que cada uno de nosotros determina una vez que Cristo lo rescató de ese mundo de pecado, en este camino, si va a la presencia de Dios en un futuro, sea que se muera ahora o Cristo cuando venga se lo lleve, o decida irse al otro camino, que es el infierno. Yo creo eso. Yo creo que si el cristiano no vela y no se fortalece en su fe, claro que se puede perder. Mire usted que no estoy hablando que está perdiendo la salvación, sino que él se puede perder. Observe lo que dice el Evangelio según San Juan. Voy a leérselo en un momento. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Jesús hablándole a sus discípulos, hablándole a sus apóstoles, hablándole al pueblo que en ese momento lo habían reconocido como Señor y Salvador. Pero circunscribémonos solamente a los discípulos, hablándole a ellos. En ese momento ellos son salvos porque Cristo los escogió, ellos lo han reconocido. Él es la vid verdadera
y, como él dice claramente, y que el Padre es el labrador. Así que ellos son salvos, han sido rescatados por Jesucristo. Y ese rescate y esa salvación para ellos va a ser eh, consolidada con la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Cosa que sucede con todos aquellos que le aceptaron. Así que él, y no pierda el contexto en el que voy a hacer este comentario. Miren lo que dice San Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿A quién se está refiriendo? Está hablando de nosotros. Está hablando de ellos. Está hablando de que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y que el pámpano tiene que dar fruto. Y si no da fruto, el Señor viene, dice, y lo limpiará. Pero dice el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Pero mire lo que dice el verso 6. El que en mí no permanece, estamos hablando de los apóstoles que son salvos, que Cristo es el Señor y que luego de su partida al cielo, Él va a vivir dentro de sus corazones, dentro de ellos. Repito, son salvos. Y Él dice, hablándole a ellos, el que en mí no permanece, es decir, si ustedes no permanecen, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Este pasaje bíblico no puede ser más claro, queridos amigos, queridos hermanos. Se está hablando de la salvación. Usted podrá decir y discrepar conmigo y decir que el Señor no se estaba refiriendo a eso. El Señor dice, nadie los puede arrebatar de mis manos. Ciertamente, nadie tiene el poder de hacerlo, ni siquiera Satanás. Es más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32, habla de eso. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? La muerte, la vida, principado, potestades, nada, porque en Él tenemos la seguridad. Primero, porque Él nos ha entregado a su Hijo, ese don de vida que nos da salvación. Pero luego, Él, en este pasaje bíblico, donde acabamos de leer San Juan capítulo 15, deja muy claro, es categórico. Y Él dice, ustedes que son salvos, si ustedes no dan fruto, el Señor vendrá y los limpiará, pero si persisten y no dan fruto, los quitará, los quitará. La única manera de que nosotros nos perdamos es si no damos frutos. El fruto del Espíritu es la evidencia real de la salvación en una persona. Alguien que dice que conoce a Jesucristo, alguien que lo ha reconocido como Señor y Salvador, pero sigue viviendo a su manera, haciendo lo que se le da la gana, manifestando los deseos de la carne, las pasiones desordenadas de este mundo. Va a una iglesia, levanta sus manos, hace esto, hace lo otro, no quiere congregarse, no quiere orar, no ayuna, no estudia, no lee, no estudia la Biblia, no convive en esa esfera, en esa armonía. No hay amor, no hay arrepentimiento. Esa persona será quitada porque no está dando esos frutos. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Y que la palabra de Dios es muy clara, es categórica, este pasaje bíblico. Así que es claro entonces que la persona se puede perder. Sí, no pierde la salvación, pero él se puede perder. Por tanto, es necesario que el verdadero cristiano, si quiere no ser arrebatado de las manos de Dios, y no es que va a ser arrebatado, sino que Dios mismo lo va a quitar de esa vida.
Ese pámpano será quitado por Dios mismo. Dios mismo lo va a eliminar. ¿Y quién puede cuestionar a Dios? ¿Cómo podemos decirle a Dios que no lo haga? ¿Cómo cómo pretendemos decir, Señor, como fue predestinado, cumple lo que tú decidiste hacer con esa alma? Tú dijiste, tú lo predestinaste antes de que naciera, que existiera inclusive el universo. Hermanos, ese es un atrevimiento. Dios es soberano. Y el tema de esta noche no tiene que ver con la predestinación, pero Dios es soberano para determinar lo que a Él se le dé su soberana gana. Y si una persona que es salva, pero no da fruto, al no dar fruto significa que comienza a hacer cosas que van en contra de la naturaleza en la que Él está inmerso, se supone, porque es nueva criatura. Pero si se arrepiente, el Señor es justo, es bueno para perdonarle. Este asunto no se trata de que hoy te conviertes, mañana te desconviertes. Hoy te conviertes, mañana te desconviertes. Mañana te desconviertes y hoy te vuelves a convertir. No se trata de eso, porque la salvación es un estado eternal. Desde que aceptaste a Cristo, el día que te mueras en Cristo, irás a reinar con Él y vas a participar de todas sus promesas. Pero si en el último momento te tomaste riesgo por la tesis que propone Juan Calvino, salvo, salvo para siempre, eso significa que yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mucho cuidado, esto es peligroso. Yo creo que la salvación como tal no se pierde, pero el individuo sí se puede perder. La salvación hay que cuidarla. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, versículos 12 y 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo creo que lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a través de este pasaje bíblico es que nos cuidemos nosotros, más que la salvación como tal, porque repito, no se pierde, sino nosotros que somos el sujeto de la salvación. La salvación no es una persona, la salvación no se trata de alguien que tiene emociones y sentimientos. No, la salvación es un regalo de Dios. Tú que sí tienes emociones, tienes sentimientos, tienes alma, tienes espíritu de vida, tú, si no das fruto, si no permaneces firme en los caminos del Señor con la mirada puesta en Jesucristo, te puedes perder. Mire, el ejemplo más claro lo podemos ver en la parábola del, del hijo pródigo. Él nunca, jamás dejó de ser hijo, jamás. Siempre fue hijo y el padre siempre estuvo dispuesto a perdonarlo. Siempre, siempre estuvo ahí pendiente. ¿Qué tiempo pasó? ¿Un año, 2 años, 3 años? No sé, pero lo cierto es que su padre siempre lo esperó con los brazos abiertos. Gracias a Dios que la historia terminó bien, pero no siempre es así. ¿Qué trato de decir con esto? Que el hijo por haberse ido dejó de ser hijo. No, pero él tuvo que manifestar arrepentimiento ante el Padre para poder ser recibido. Pero el Padre nunca perdió la esperanza. Hay tantos hijos pródigos, tantos cristianos que son salvos por la misericordia de Dios,
Pero si ellos no regresan a la casa del Padre, se perderán. No así sucedió con el hijo pródigo, pero podría suceder y está sucediendo lamentablemente. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, este es un debate que lamentablemente dentro de la iglesia no se está dando. Las razones pueden ser muchas, quizás temor, ignorancia del tema, quizás los pastores no quieren poner el acento sobre la I, quizás no quieren esforzarse porque esto va a demandar un esfuerzo, estudiar, informarse, desarrollar esta temática es muy importante. Que si es cierto que aquellos que sí creemos que el cristiano que ha sido salvo se puede perder si no mantiene su fe, es cierto que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por capacitarnos y enseñar esto. Estamos más enfocados en otras cosas, porque de esta enseñanza depende que muchos no se confundan y que muchos no malinterpreten lo que dice la palabra. A raíz de esta interpretación de la salvación, hoy se cometen abusos, se dicen cosas y lo terrible de todo que después de haberla dicho la siguen repitiendo y la siguen sustentando con textos bíblicos. Y créame, yo no estoy de acuerdo con aquellos que defienden cierta postura respecto a la salvación y ya voy a referirme a ello. Pero bien, también estaba la postura o está la postura de Arminio, que fue un teólogo, Jacobo Arminio, o Jacobus Arminius, fue un teólogo protestante neerlandés de los Países Bajos, escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Arminio eh, desarrolló lo opuesto a Calvino. Calvino decía que la salvación no se perdía, que estábamos predestinados y que por tanto, una vez que somos salvos para siempre, independiente a las diabluras que hagamos. A grosso modo, eso es lo que Calvino planteaba. Mientras que Arminio, por eso de ahí surge el término arminiano, que somos, bueno, muchos tenemos esa línea arminiana. Arminio consideraba que el hombre sí podía perder la salvación, ¿verdad? Quizás lo que él quería decir que el hombre se podía perder como yo lo he planteado ahora y no la salvación. Y Arminio decía que era necesario. No voy a entrar en una clase, en un curso de historia sobre este personaje, pero a grosso modo lo que él proponía y sostenía que el hombre tenía que aferrarse, tenía que buscar en ayuno, en oración, el estudio de la palabra, que teníamos que mantenernos firmes, porque el diablo podía venir y podía eliminarnos, sacarnos de la carrera y que podíamos perder la salvación. Así que uno decía que no se pierde, que existía o existe un grupo de elegidos, personas que por más que hagan cosas horrendas, ya son salvas y que Dios va a pasar por alto todo aquello. Que hay un grupo de personas, no sé cuánto, no sé cómo ellos lo pueden determinar, pero que hay un grupo, hablo de los calvinistas, que hay un grupo de personas por la que Cristo murió. Cuando dicen que de tal manera amó Dios al mundo, se estaba refiriendo no al mundo como tal, sino a un grupo de personas. Eso es lo que ellos sostienen, que Dios vino por ese grupo de personas, porque el hombre es incapaz de redimirse, y eso es cierto. Nosotros lo creemos, no hay nada bueno en el hombre, no hay nada, del hombre no puede salir nada bueno, ni siquiera de nosotros que somos cristianos, que hemos tenido una experiencia con Cristo. Aún esa naturaleza pecaminosa está en nosotros y luchamos diariamente. Entonces, Calvino sostenía su teología o su interpretación es que el ser humano no es capaz de redimirse,
que no hay nada bueno y que no se puede salvar. Y que a raíz de que el hombre no es capaz de salvarse porque está muerto en su delito y pecado, Dios tuvo que tomar la iniciativa como soberano que es y eligió a los que iban a ser salvos y a los que se iban a perder. Suena duro, suena un poco extraño, pero esa es la postura de ellos y hay que respetarla. Pero yo no estoy de acuerdo, porque ese no es el Dios que yo conozco. Dios ama a todo el mundo. Cuando dijo de tal manera amó Dios al mundo, estaba hablando de todo el mundo, de toda lengua, de toda raza, tribu en la tierra, y que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Este es un debate que se ha dado durante siglos entre los calvinistas y los arminianos. Y los arminianos dicen que no es así, que el hombre está muerto en su delito y pecado. Es cierto, pero que de alguna manera Dios interviene para que el hombre vuelva en sí y reconozca que Dios es el Señor, se arrepientan y Cristo los saque de esa condición. A grosso modo, ese es el planteamiento de ambas posturas. Yo en lo personal, repito, esta es mi postura, yo sí creo que el hombre se puede perder y que nosotros, porque el Señor lo dice allí, donde leímos hace un momento, lo vuelvo a citar. Permítame buscarlo, permítame buscarlo. Sí, aquí está. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El Señor dijo, nadie los podrá arrebatar de mis manos, porque estamos insertados en la vid. Pero si no doy fruto, Él nos va a eliminar. La vida cristiana no se basa en obras, pero se manifiesta en obras. Nosotros no somos salvos por nuestra justicia, por lo que podamos hacer. Somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero ese sacrificio que Cristo hizo en nuestras vidas, al aceptarlo como Señor y Salvador, se tiene que transformar en fruto. Y esos frutos se manifiestan a través de obras. No significa que nuestras obras nos están salvando, sino que se están manifestando de esa manera. Y si nosotros, en eso consiste la vida cristiana, y si nosotros como cristianos no somos capaces de dar fruto como el Señor lo demanda, entonces Él nos cortará, nos cortará. Es la única parte donde la Biblia dice nos cortará. Es decir, suponiendo la tesis de Calvino, que fuimos predestinados y que somos salvos, salvos para siempre. Eso es cierto. Si permanecemos en la vid y si damos frutos. Pero ¿cómo puede ser posible que un cristiano que está en la vid no está dando fruto? Dios lo va a eliminar. Pero claro, tanto una como la otra postura siempre van a sacar argumentos y textos bíblicos que descomponen o derriban el argumento de uno y del otro. Bien, aquí entramos ya en la parte final. Entramos en un tema bastante delicado que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Y yo lo planteo como una pregunta. ¿Se puede justificar el suicidio? ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que el suicidio nos puede llevar al infierno? ¿Sí o no? Yo le doy mi opinión. Yo creo que sí. Una persona que se suicida puede perderse por la eternidad. Pero la línea calvinista dice lo contrario. Ellos dicen que aunque una persona cometa cualquier pecado, hasta hace unos 5 años hacia atrás o 6 años hacia atrás, no se hablaba de esto, pero estaba sobreentendido que el suicidio eh, era un acto deliberado de la persona para quitarse la vida, cosa que no tiene derecho, pero no se hablaba. Hasta hace unos 5 o 6 años
que un famoso predicador y así sucesivamente eh, otros se unieron a este planteamiento apoyándolo, que decía que una persona que se suicida no pierde la salvación y va al cielo. Y esto es una aseveración terrible, terrible. Aunque mire, muchos de los planteamientos, porque ciertamente en la Biblia no aparece directamente la palabra suicidio, ni dice que Dios condena el suicidio. Pero si yo no amo a mi hermano, a quien veo y lo aborrezco, soy homicida, dice la Biblia. Es decir, estoy matando, quizás no físicamente, literalmente, a mi hermano, pero la Biblia dice que soy homicida, lo estoy asesinando. Dios condena eso. Y si Dios condena que con mi actitud yo estoy asesinando a una persona, ¿cuánto más si yo me quito la vida? Sería irónico decir lo contrario. Así que si Dios condena el homicidio, también condena el, el- el suicidio. Quienes han desarrollado más esta doctrina o este dogma ha sido la Iglesia Católica. En esa parte yo tengo que darle toda la razón a ellos. Pero hay textos bíblicos que hablan de que Dios está en contra de esto, aunque implícitamente no está implicitado allí. Dice, no matarás en Éxodo 20:13. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. También dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1:21. Aquí Dios es decir, Job es enfático. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Es decir, eres el único que tiene la soberanía de quitarle la vida a una persona. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 al 20. En Efesios 5:29 dice el apóstol Pablo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos míos, es evidente, y puedo citar muchos otros pasajes bíblicos que hablan acerca de esto, es evidente que Dios está en contra del suicidio. Así que el suicidio, el homicidio y el suicidio, perdón, Dios lo aborrece. Si Dios dice que si tú no amas a tu hermano, si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida, ¿por qué no decir que si tú te quitas la vida, si tú asesinas a otra persona, a tu prójimo, cuánto más si tú te quitas tu propia vida? ¿No le parece absurdo que estos que tienen la postura, salvo para siempre, justifiquen el suicidio? A mí me parece una verdadera aberración. Perdóneme, pero me parece una aberración que algunos predicadores, ministros, que yo vuelvo a repetir, hermano, pueden tener esa postura y hay que respetarla, pero aquí ya estamos entrando en un terreno peligroso, donde ¿cómo se llama? Donde argumentar con la palabra que Dios lo justifica, que alguien se quite la vida, es un efecto llamada para que pastores y personas que no son ministros, que están atravesando por situaciones duras, difíciles en esta vida, falta de trabajo, enfermedades, crisis familiares,
y una serie de situaciones, es lógico que la gente se deprima. Y es ahí donde el diablo encuentra un terreno fértil para meter en la cabeza de los individuos, hablo de los cristianos, que se quiten la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que se quite la vida un impío y se quite la vida uno que es cristiano? Estamos hablando de que Dios está aprobando una cosa y está desaprobando otra. No tiene sentido. Perdóneme. ¿Por qué estoy tocando este tema? Porque es lo que se habla en estos días con la noticia de un pastor en República Dominicana que se quitó la vida. Donde nuevamente sale a la palestra el tema y se insiste de que posiblemente ese hermano se fue al cielo. Inclusive algunos dicen este hombre de Dios que amaba a Dios. ¿Cómo puede un hombre que ama al Señor quitarse la vida? Yo no puedo asegurar, no lo puedo asegurar, no tengo prueba que este individuo, que esta persona, y nuestro pésame para su familia, que se quitó la vida, es posible que él manejara esta doctrina o esta interpretación donde se dice salvo, salvo para siempre, y donde los grandes defensores de esta postura dicen que el suicidio no es malo, porque ya es salvo y si se suicida es su derecho. No, señores, están equivocados y estamos llevando al pueblo, a la iglesia, a confusión y que dentro de la misma, sabiendo la cantidad de hermanos deprimidos que están atravesando por luchas y pruebas, puedan considerar el quitarse la vida. Es peligroso y debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Mire, queridos hermanos, escuche lo que les voy a decir. Hay momentos en que los creyentes pueden dar su vida al servicio de Cristo, mártires, pero es un acto voluntario y este acto voluntario por amor a Dios no se puede considerar un suicidio. No se puede considerar un suicidio. Todos nosotros que servimos al Señor estamos en la disponibilidad de dar nuestra vida por Dios. Jesucristo no cometió un suicidio. Él dio su vida, la entregó para cumplir el plan profético de Dios. Faltaría más, no faltaría más que digan que Cristo se suicidó. No faltaría que lo digan algunos. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos, creo fielmente que nosotros, primero, podemos perdernos, sí. Y para garantizar que eso no suceda, tenemos que estar pegados a la vid y como pámpano dar frutos. Eso es lo que garantiza que nosotros podamos permanecer firmes hasta el final. No creo que Dios eligió un grupo y a otros lo desechó, porque al final ambos grupos no merecían el amor y el perdón de Dios. Por tanto, el juicio debería caer sobre todos, como lo es y como la Biblia lo dice. Pero Dios no escogió un grupo y dijo, bien, ustedes todos son perversos, pero yo tendré que elegir a quienes yo voy a salvar para la eternidad y a quienes voy a condenar. Yo no creo en ese Dios, amados hermanos, perdónenme. Yo creo que Dios ama al mundo y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El hombre está en condenación. Con esto debo ir ya casi finalizando, pero permítame citarles el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, el versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El hombre está condenado. El ser humano no necesita hacer nada, ni bueno ni malo, para ir al cielo o para ir al infierno. Ya, así, tal como está, ya está condenado. El hombre no va a ser condenado por los pecados que pueda cometer ahora. Y no estoy haciendo una apología a pecar. No, lo que estoy diciendo es que el hombre, con la caída de Adán, con el pecado de Adán y de Eva, el hombre entró en condenación. Y está en condenación actualmente si no reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo que me dice la Biblia. Pero cuando el hombre viene a Cristo, Dios rompe esa maldición, rompe eso que lo separaba de Dios. Esa espada de Damocles que estaba sobre su cabeza es quitada y pasa a tener vida y vida en abundancia. A partir de allí empieza un proceso de santificación. En el momento que aceptó a Cristo, ahí se operó uno de esos procesos. La persona es santificada, es separada por Dios. Pero también hay un proceso lento, día a día. Y no es por nuestro esfuerzo, sino por lo que ya Cristo hizo. De igual manera, la salvación es un proceso hasta que lleguemos a la perfección a la que Dios nos llamó. Mientras que nuestros piececitos toquen esta tierra, seguiremos siendo pecadores, gente capaces de hacer cosas aberrantes, hablo de creyente, de decir barbaridades, de caer en pecado, de hacer cosas que no agradan a Dios. Pero gracias a Jesucristo, que si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, al justo, a Jesucristo. Pero si la persona, ese cristiano, no se arrepiente y da por sentado de que es salvo y que no necesita hacerlo, entonces se perderá. Por otra parte, plantear de que Dios vino por unos cuantos, que hay unos elegidos, es poner a Dios en una encrucijada y darle el calificativo de que es un Dios que tiene preferencia y Dios no actúa así, hermanos. Eres Dios todopoderoso. Yo creo en la predestinación, sí, ese es un tema que podemos tocar en otra ocasión, pero no al punto de que digamos que hay un grupo que ya está destinado a la perdición. Entonces, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué predicar? ¿Cómo determinar quiénes son los elegidos? No tiene, hermano, sentido lo que se plantea por parte de esta doctrina o de esta interpretación calvinista. Yo no me considero arminiano, pero prefiero asumir esta postura y no la que les acabo de mencionar. Es lógico que los arminios también cometió errores, se fue al otro extremo, porque debemos aclarar, hermanos, que nosotros no somos salvos por obra. Entre más obra hagamos, más soy salvo. No, eso no es cierto. En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros somos salvos. Ahora dependerá de nosotros, de nuestra relación con Dios diaria, todos los días. Comencemos a desarrollar una comunión íntima con Él, que le conozcamos mejor, que si pecamos nos arrepintamos, que comprendamos que esta es una lucha y que el enemigo está ahí tratando de destruir la obra de Dios, destruir lo que Cristo hizo en nuestras vidas y que debemos dar fruto, porque si no damos fruto es la única parte donde Él nos va a cortar. Eso es evidente. Y nosotros, como predicadores, como pastores, debemos informarnos, debemos predicar el Evangelio completo, pero antes de hacerlo debemos estudiar, debemos capacitarnos, debemos tomar en serio lo que Dios nos ha entregado. Somos administradores. Recuerde que así empecé hablando. Somos mayordomos del Señor. Yo
creo mucho en la teología bíblica porque me lleva a estudiar la Biblia sabiendo que la Biblia es su propia intérprete. Y eso va a demandar tiempo, me va a demandar esfuerzo y voy a tener que quemarme las pestañas para poder entender X pasaje bíblico y luego presentárselo al pueblo. Y no hacerlo de una manera en que más que edificar, confunda a la iglesia. Tenemos que hacer un ejercicio de humildad y entender que necesitamos capacitarnos. Yo como ministro, como misionero, eh, desarrollo mucho la teología bíblica, estudio la palabra, claro, busco la referencia de un diccionario, de nuevas versiones, de la concordancia, diccionarios bíblicos, es lógico, lo tengo que hacer para poder eh, tener más claro mis planteamientos. Hay muchas teologías, la teología bíblica, la teología sistemática, que es la que generalmente se utiliza y es la que se nos enseñó en el seminario. Está la teología práctica, está la teología histórica y así sucesivamente. Por mi parte, yo prefiero desarrollar la teología bíblica porque me lleva directamente al texto y sé que la Biblia, la palabra de Dios, es su propia intérprete. Queridos amigos y queridos hermanos, hoy vivimos una época terrible y ahora más que nunca nosotros como iglesia, como ministros del Señor, tenemos que hacer el gran esfuerzo de prepararnos, de capacitarnos, de no subirnos a un altar a hablar lo primero que se nos venga a la cabeza. Es necesario tiempo de oración, estudio, investigación, y hasta que yo no tenga claro ese pasaje que el Señor me ha entregado para el pueblo el día domingo o el día miércoles o viernes, los días que usted tenga culto, hasta que yo no lo tenga claro, hasta que yo no tenga la revelación de Dios para su pueblo, yo no me puedo levantar ni me puedo parar en un altar a predicar. Tenemos que hacer un gran esfuerzo porque hoy se están cometiendo muchos errores de interpretación y tenemos que tener mucho cuidado. No podemos justificar el suicidio. Yo, por parte de mi persona, categóricamente lo digo, la persona que se suicida va directamente al infierno. Los alarmistas, los que defienden esta postura, me van a señalar como alguien anticuado, como alguien que desarrollo la teología arminiana o cualquier otra cosa. A mí me da lo mismo lo que usted diga o piense, pero yo espero que usted respete mi posición. Yo no estoy negando la salvación y no estoy negando que la salvación no se pierda o que se mantenga intacta. Yo lo que estoy defendiendo es lo que la Biblia dice. Y la Biblia me dice, sí, que la salvación no se pierde porque es un don de Dios. Tú, como sujeto de ese regalo de Dios, sí te puedes perder. Así tan sencillo. Es como que te regalen un boleto para ir a ver un partido de fútbol entre un X partido y otro, equipo y otro. Te lo regalan un mes. Tú cuidas ese boleto. Y el día que llega la gran cita y te presentas allí, y cuando te pidan el boleto y tú comiences a buscar y no lo encuentres, no te van a dejar pasar porque lo perdiste. En este caso perdiste el boleto, pero el efecto, las consecuencias no se van a reflejar en el boleto, sino en ti, que eres el sujeto. De igual manera, Dios te entregó la salvación. Eres salvo. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Ya lo somos. Pero tenemos que guardarla con temor y temblor, como dice el apóstol. Tenemos que pelear y mantenernos firmes. No podemos de ninguna manera justificar
El suicidio no lo podemos justificar. Y aunque quien desarrolló más este dogma fue la Iglesia Católica, no deja de ser cierto. Toda persona que se quita la vida, él mismo ha determinado que Él es Dios, cuando Dios es el único que puede determinar aquello. Él la dio y Él la quita. Entonces, no podemos decir que porque ya yo soy salvo, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Puedo emborracharme, puedo drogarme, puedo suicidarme, porque ya soy salvo. No, hermano. Por favor, entienda una cosa. Eso no es lo que me enseña la Biblia. Eso es lo que nos enseña la teología de algunos famosos reformadores del pasado, pero no la Biblia. Por favor, considere lo que le estoy diciendo. Muchas gracias. Buenas noches. Que el Señor me los bendiga a todos muy ricamente. Y recuerde, suscríbase a este canal. Dele like para que el algoritmo de YouTube nos recomiende a otras personas. Comparta este enlace con otras personas y nos veremos en una próxima entrega. Dios me los bendiga muy, pero muy ricamente y será entonces hasta una próxima ocasión. Saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica.